Para hablar de síndromes mediastínicos hay que recordar el mediastino. Y este es un espacio anatómico que está localizado en la parte media del tórax. ¿Y por quiénes está delimitado? Miren, esa es una tomografía lateral que, dado los colores, va a ir dividiendo el mediastino. Pero en general, el mediastino va a estar delimitado por delante por el esternón, por detrás la columna vertebral. Ambos lados va a estar delimitado por una pleura, la pleura mediastínica. En la parte caudal está el diafragma o pleura diafragmática. Y craneal está la entrada del tórax. Entonces, acuérdense cómo es esta división, ¿no? Y vamos a tener, este mediastino se va a dividir en tres partes. Creo que en anatomía les mencioné que hay clasificaciones de mediastino que lo podría dividir diferente. Hay una que dice superior, anterior, medio y posterior, ¿no? Son diferentes. Pero esta clasificación es la de Felton, es la más sencilla, es la, creo que les va a ser mucho más útil aprenderlo de esta manera. Tenemos el mediastino anterior o prevascular, que está exactamente detrás del esternón y delante de los grandes vasos del pericardio. Miren, es todo lo rojo. Tenemos el mediastino medio o el visceral, delimitado en la parte posterior, delimitado por el mediastino anterior y en la cara posterior todo lo que es el mediastino posterior, ¿no? Todo lo verde. Y el posterior, bueno, es todo el compartimiento que está detrás del mediastino medio, ¿no? Todo, miren, lo amarillo. Bien. Es importante dividir al mediastino porque tiene tantas estructuras que verla como un solo conjunto es difícil diferenciar en dónde está la patología de cada órgano. Es por eso que es mejor dividirlo. En el mediastino anterior, ¿qué es lo que va a contener? Al timo, sus restos, grasa mediastínica, vasos mamarios internos, ganglios linfáticos. En el medio está el corazón, los grandes vasos, tráquea, bronquios y los ganglios linfáticos. Y en el posterior podemos tener el conducto torácico, la aorta descendente, ganglios linfáticos que van a estar paravertebrales. ¿Y qué es el síndrome mediastínico? Como todos los síndromes, es un conjunto de signos y síntomas que van a resultar porque se puede dar una compresión de algún órgano, ¿ya? Que está localizado en el mediastino. Pero como son varios órganos y a veces estos no tienen un síntoma específico, entonces la clínica puede ser muy inespecífica, incluso en algunos pacientes asintomáticos, o sea, sin nada de síntomas, simplemente de casualidad, incidentalmente se le toma una placa de tórax y se ve un mediastino ensanchado, ¿no? Pero pueden estar asintomáticos. Entre los síntomas inespecíficos puede haber pérdida de peso, hiporexia, malestar general, y pueden darnos síntomas respiratorios dependiendo qué estructura está siendo afectada. Pues puede haber una tos irritativa, tos con expectoración mucosa, disnea, dolor torácico, estridor, dependiendo de dónde esté la lesión o qué patología tenga el órgano, ¿no? Pero también pueden haber otros síndromes, como el síndrome de vena cava superior, síndrome de Bernard-Horner, Fancos, que van a darnos unos signos y síntomas propios en el paciente, ¿no? No olvidar que también tenemos por ahí nervios, entonces puede haber un compromiso nervioso, ¿ya? Puede haber un compromiso del conducto torácico, por eso en el mediastino posterior está este conducto. Entonces puede haber ruptura y generar un quilotórax, puede generarse una ruptura del esófago por alguna cirugía o porque ella ha tenido un accidente y puede haber problemas en el mediastino posterior. Entonces ahorita vamos a ver todo lo que es crecimientos de diferentes estructuras. Por ejemplo, en el mediastino anterior podemos encontrar
crecimiento de varias estructuras, pero lo más frecuente es encontrar que se haya crecido tumores como cuáles, como un teratoma, un timoma, el timo que ha crecido mucho porque de repente tiene quistes o de repente es un cáncer. Los linfomas, el medicino anterior también está lleno de ganglios y si se ve que hay agrandamiento, puede ser por los linfomas o incluso tiroides, hay un bocio tiroideo que puede semejar que haya una gran tumoración. Entonces, estas cosas puedo encontrar los crecimientos en este tipo de tumoraciones en el mediastino anterior. Entonces, acá viene un síndrome que es el síndrome de la vena cava superior. Hay que recordar que nuestra aurícula derecha va a recibir la sangre de la mitad inferior del cuerpo. Todo esto viene gracias a la vena cava, viene gracias a la vena cava inferior. Y luego la vena cava superior recibe la sangre de estructuras anatómicas superiores del diafragma. Entonces, todo esto se va a ir a la aurícula derecha. Pero ¿qué pasaría si viene por acá una obstrucción? Porque está creciendo un tumor y está dando una obstrucción, un aplastamiento de esta vena cava superior, o qué pasaría si es que por acá hay también un tumor, pero que está lanzando trombos, y estos trombos han viajado dentro de la vena cava superior. Entonces va a haber una obstrucción. No, esta sangre no va a llegar a la aurícula derecha, entonces va a empezar a acumularse. Y como empieza a acumularse, ¿dónde se va a empezar a acumular? Va a irse por la cara, va a irse a los miembros superiores, entonces va a haber edema, aumento de volumen en esas áreas. Y lo que va a hacer es, el sistema circulatorio va a intentar encontrar otras salidas y va a empezar a ver venas colaterales. Entonces, si yo el paciente lo puedo descubrir, voy a poder ver que tiene tanto el edema facial, en miembros superiores y además van a haber circulación colateral, ¿no? Entonces yo ya sé que hay una obstrucción probablemente en la vena cava superior que se puede deber a tumores por lo general, es lo más frecuente. O, como les digo, trombos, ¿no? Un tumor que puede ser de pulmón, puede ser de ovario, puede ser de próstata, puede lanzar diferentes trombos y obstruir esta vena, ¿no? Entonces lo que puedo encontrar, como les mencionaba, es que el paciente con edema facial, edema en lengua, edema cervical, puede haber inyección conjuntival y a veces hemoptisis. Entonces puede ser una obstrucción por trombosis, por tumoraciones, ¿no? Diferentes cosas nos puede dar este síndrome. Y acá están las diferentes causas. Lo más frecuente es encontrar una causa maligna y lo más frecuente es que sea este cáncer sea de pulmón. Pero también hay otros tipos de cánceres que pueden dar este síndrome. Y también hay causas no malignas que también me pueden dar este síndrome. Miren, esta paciente con edema cervical, con circulación colateral. Estos pacientes vienen con un tiempo de enfermedad de meses. No es que parezca solo en días, sino los meses anteriores ya han tenido disnea que ha ido priorizando y se ha ido incrementando cada vez más. Y van a decir que tienen aumento de volumen en el cuello, en miembros superiores. Si sube los brazos, aumenta la disnea. ¿Ya? Y van a decir, de pronto me ha aparecido esta circulación. Son pacientes que no saben que tienen cáncer, son pacientes que ya saben que tenían un cáncer, pero que está activo y no está respondiendo a la terapia. Entonces, otro compartimiento que podemos ver crecimiento de estructuras es en el mediastino medio. Lo más frecuente también es que crezcan los ganglios, los linfomas, tumoraciones malignas por linfoma, son los más frecuentes en el mediastino medio. ¿Ya? Entonces, puedo encontrar varios síndromes dependiendo a qué órgano está siendo afectado. Por decir, si hay un crecimiento de un ganglio y está comprimiendo la tráquea, lo que va a haber
es un estridor, acuérdense, un sonido a la inspiración. Y así. Va a haber una disnea inspiratoria. Tos, cianosis. Claro, porque estoy en una vía aérea grande, ¿no? Gracias a la tráquea va a ir el aire hacia los bronquios. Imagínense si estoy obstruyendo la tráquea, ¿ya? No llega nada de aire a los alveolos, nada, nada. Si hay una compresión de bronquios, puedo encontrar, dependiendo, puedo encontrar sibilancias o de repente no encuentro ya el murmullo vesicular. Entonces va a haber tirajes, ¿no? Puede haber incluso atelectasia. Si hay una afectación del nervio recurrente laríngeo, además es el izquierdo, va a haber una parálisis de cuerdas vocales, entonces el paciente puede decir, vengo porque he estado con tos y de pronto me ha cambiado la voz hace unos meses, está más ronca, a veces es normal, a veces ronca, entonces puede haber una parálisis de la cuerda vocal, ¿no? O si está afectado el nervio frénico, puede haber una hemiparesia del diafragma. Acuérdate que hay una inervación del nervio frénico al diafragma. Entonces, si el nervio frénico está afectado, el diafragma no va a bajar hacia el abdomen, por lo tanto no va a haber una expansión del pulmón para que ingrese el aire. Entonces, va a haber también disnea, va a haber tirajes. Si hay un compromiso del nervio vago, bueno, puedo tener una tos muy exigente, puedo tener sibilancias, puedo tener también pacientes con bradicardia. Y ahora en el mediastino posterior podemos encontrar también al esófago, el conducto torácico, a la aorta, también puede encontrar ganglios, crecimiento y cualquiera de estos. ¿Ya? Y en este caso puedo encontrar un síndrome que es el síndrome mediastínico posterior. Se puede dar, por ejemplo, les dije que estaba el esófago, supongamos que hay una compresión de esófago, el paciente va a tener disfagia, va a haber dificultad a la deglución, ¿ya? O puede haber otro síndrome que es de la estimulación del nervio simpático torácico. Es lo contrario al síndrome Kloer-Bernard-Horner, que ahorita lo vamos a ver. Porque acá, esto es menos frecuente, eso sí, va a caracterizar por una midriasis unilateral, con retracción de palpebral superior, hiperhidrosis unilateral y eritema facial o enrojecimiento facial. En cambio, el síndrome de Kloer-Bernard-Horner, lo que voy a encontrar es una miosis, ptosis palpebral, en oftalmos hay un hundimiento del ojo. Y esto se va a deber, ese es el más frecuente. Lo más frecuente es también que sea por un tumor del lóbulo superior del pulmón. Pero también hay otras causas que son menos frecuentes, pero no hay que olvidar que también existen, ¿ya? Lo más frecuente es un tumor de pulmón. ¿Y qué es este tumor de pulmón? ¿Por qué necesita estar en el ápice o en el lóbulo superior? Porque va a invadir a este ganglio, un ganglio estrellado. Entonces va a generar este síndrome, ¿no? Pero no todo en el mediastino va a ser crecimiento. También hay otras cosas que pueden pasar. Por ejemplo, puede haber una inflamación del mediastino que puede ser de manera aguda o de manera crónica. Si es agudo, tiene que ser algo rápido que haya pasado como que se perfore el esófago, no sé, por una cirugía de repente o por un accidente de tránsito. Y entonces eso es un dolor retroesternal que inicia de manera brusca, intenso, hay fiebre, hay enfisemas subcutáneos, es decir, el aire ha ingresado al tejido subcutáneo y cuando lo tocan sienten como crujidos a la palpación en el tórax o en el lado donde hay el enfisema, ¿no? Si es algo crónico, y una inflamación crónica, normalmente son pacientes que han recibido radioterapia, ya sea de cáncer de mama o cáncer de pulmón, entonces hay una inflamación de manera crónica de este tejido, ¿no? Incluso enfermedades como tuberculosis o de hongo, como histoplasmosis también pueden dar. ¿Qué otra cosa puede pasar? Que haya neumomediastino, que haya aire que ingrese al mediastino y separe su capita visceral
ingrese el aire, ¿no? ¿Y por qué se puede dar? A veces hay crisis de asma que no están bien controladas y por la tos puede generar esto, ¿no? O por también accidentes de tránsito. Ujú. Hasta ahí tenemos lo que es los síndromes de mediastino. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento o podemos pasar a los síndromes vasculares? Sí, doctor, una pregunta. Sí. Había leído un artículo donde decía que se había dado un neumomediastino en un niño por tomar bebidas heladas. ¿Eso qué tan frecuente es? Por tomar bebidas heladas. ¿Qué le generó? ¿Tos? ¿Una irritación, me imagino? Bueno, era un caso radiológico donde mencionaba que era un paciente masculino de 11 años que había referido dolor torácico de evolución de 6 horas, pero que empezó desde que él ingirió una bebida helada. Y el Mm, diagnóstico final ujú, era neumomediastino. ya. A lo mejor este paciente ya tenía de base eh, anomalías en el parénquima pulmonar, como bulas de repente. Cuando hay bulas en el parénquima, estas se pueden romper y se pueden romper hacia el mediastino y generar neumomediastino. ¿Y por qué pueden generarse, por qué pueden romperse las bulas? Porque de repente hay un esfuerzo, no sé, dijiste que tuvo tos, ¿o no? Sí mencionaba tos. No sé si tu artículo tendría tomografía, pero a lo mejor Sí él ya tenía, tenía, ajá, disculpe doctora, sí tenía una tomografía, pero mencionaba que el parénquima pulmonar estaba conservado. ya. De hecho que, de hecho que es raro, pero claro, eh, que solo se genere por una bebida, de repente ha sido por el esfuerzo de la tos, ¿no? Que puede ser que se podría asemejar como una crisis de asma, que están con todos esfuerzos, maniobras de Valsalva, que no es muy frecuente, no van a encontrar así que sea neumomediastino por una crisis de asma o por tos, no es muy frecuente. Ah, ya doctora, gracias. ¿Estará bien? Pasamos a vasculares, ¿cómo van? Sí, pasamos a síndromes vasculares. Acá. A ver, ¿me están viendo en la pantalla? Sí doctora. Sí, doctora, sí se ve. Ya. Entonces, vamos a hablar de los síndromes vasculares. Y para hablar de los síndromes vasculares vamos a tocar dos enfermedades que son el tromboembolismo pulmonar y la hipertensión pulmonar. A ver, hemos estado hablando de TEP, de tromboembolismo pulmonar, creo que en las teorías anteriores, pero es un enclavamiento en las arterias pulmonares de un trombo que se desprendió, viajó y se enclavó en una arteria pulmonar. ¿De dónde viajó? Puede ser de cualquier territorio venoso, pero ¿cuál es el más frecuente? De los miembros inferiores, ¿ya? Por eso, paciente que tenga diagnóstico de trombosis venosa profunda de miembros inferiores, que suele ser asintomática, tiene que estar anticoagulado, tienen que ver que puede tener un riesgo de hacer un TEP. Esto es lo más frecuente. Miren, el 90-95% de veces viene de ahí. Pero puede venir de otro lado, claro. Puede venir de miembros superiores, de venas prostáticas, uterinas, renales, de la cavidad cardíaca.
¿ya? Pero lo más frecuente es esto. Entonces, para eso hay que recordar una tríada muy famosa, la tríada de Virchow, que nos dice que debe haber un estado en el paciente que condicione una trombosis, un TEP. ¿Y cómo tiene que ser ese estado? El paciente tiene que tener un estado hipercoagulable. Por ejemplo, un paciente que tenga un tumor maligno, de ovario, por ejemplo, de próstata, páncreas, son muy trombóticos, mama, embarazo. Un embarazo normalmente es un estado hipercoagulable, ¿ya? Que pacientes que tengan tratamiento con estrógenos, que estén operados de cirugías que los mantengan en cama mucho tiempo, por ejemplo, operados de fémur, de pelvis, ya, septicemias, trombofilias. O que tenga un paciente una lesión en la pared vascular, quienes lo mismo que están en cirugía, lo mismo que han sufrido un traumatismo, ya, valvulopatías, miren, sondas permanentes, que el paciente tenga una estasis circulatoria, por ejemplo, las fibrilaciones auriculares, esos pacientes de cardiología que no están bien controlados, que dicen, yo tengo fibrilación auricular, pero no tomo mis pastillas, esos son pacientes que pueden hacer TEP, pacientes que estén inmóviles, los postrados crónicos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esta es una famosa triada de Virchow para acordarse en qué tengo que tener para poder generar TEP, ¿ya? Está hipercoagulable, lesión de una pared, estasis circulatoria. Entonces, ¿pero por qué me interesa tanto el TEP? ¿Ya? Cuando hablo de TEP, hablo de tromboembolismo pulmonar, ¿ya? De ahora en adelante voy a decir TEP. Porque si el paciente tiene un TEP, va a haber un problema en el intercambio gaseoso, va a haber un problema en la difusión, en el equilibrio ventilación-perfusión, va a haber un desarreglo. ¿Y qué va a generar esto? Va a generar que haya una sobrecarga del ventrículo derecho, ¿ya? Y si es tanta la sobrecarga o es tan agudo, este TEP es masivo, o sea, justo vino el TEP y abarcó arterias pulmonares grandes o varias, entonces puede haber una insuficiencia del ventrículo derecho muy agudo y puede generar la muerte en el paciente, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Viene el trombo, obstruye una arteria pulmonar, entonces va a generar una vasoconstricción, ¿ya? Y esto puede aumentar las resistencias vasculares. Y esto que condiciona que pueda provocar una dilatación del ventrículo derecho, ¿ya? Porque como hay resistencias vasculares, no va a dejar que la sangre pase, entonces va a quedarse en el ventrículo derecho. Entonces esto a la larga va a alterar la contracción, va a haber un aumento de este volumen, porque ya le dije dilatación del ventrículo derecho. Por lo tanto, el tiempo que se vaya a ver una contracción de este ventrículo va a demorar más, ¿ya? ¿Y qué pasa? A lo largo, si no va a haber sangre que bombee el ventrículo, todo el lado derecho del corazón, no va a llegar nada en el lado derecho, en el lado izquierdo del corazón, va a haber un mal llenado. Por lo tanto, un gasto cardíaco bajo va a generar hipotensión e inestabilidad hemodinámica en el paciente. Y todo esto puede hacerse muy rapidito y matar al paciente. Acá está todo lo que les estoy diciendo. Entonces, va a generarse una insuficiencia respiratoria, pero por problemas hemodinámicos, porque el problema es la arteria pulmonar, ¿ya? Entonces, va a generarse un desequilibrio de ventilación-perfusión, porque no va a haber un buen flujo en las arterias pulmonares, no va a haber una buena irrigación. Entonces, van a haber factores de riesgo para que tenga el paciente, y hay que recordar los más altos. Los que tienen mayor riesgo son aquellos que tienen prótesis de cadera, de rodilla, cirugías grandes, politraumatizados, daño espinal porque no pueden movilizarse. Y ahora aquí incluir el COVID, ¿no? Los pacientes con COVID que sea moderado o severo, ¿no? Recordad que también hay un riesgo moderado y un riesgo bajo.
Pero este grupo nos importa bastante, el riesgo alto, sin dejar de lado el moderado, ¿ya? Ya. Ahora, ¿qué es importante para diagnosticar el TEP? Que no existe ninguna prueba que sea tan sensible o tan específica como para poder confirmar. Eso yo me tengo que valer de mi clínica, de mi anamnesis, de mi clínica, y me puedo ayudar de mis exámenes de laboratorio. Ya. Pero sin embargo, luego lo que recomiendan que el proceso diagnóstico no justifica la demora en inicio de tratamiento. ¿Y cuál es el tratamiento para el TEP anticoagulante? Si yo tengo un paciente que ya tengo una sospecha que tiene TEP, tengo que anticoagularlo si es que no hay una contraindicación para hacerlo, porque el tratamiento del TEP es sin anticoagulación. Entonces, ¿cuál es la clínica aparatosa del TEP? Es aquel TEP que es agudo, menos de 10 días. ¿Por qué? Es un paciente, puede ser un paciente que está hospitalizado, que tiene factores de riesgo para TEP, no sé, de repente estado inmóvil y además tiene un cáncer activo. Total, de que este paciente ha estado muy bien. Dice, no, doctora, pero el paciente ha estado muy bien en la mañana y ahora en la tarde está con disnea de aparición brusca, desaturación, dolor torácico y en algunos casos puede haber síncope o hipotensión. Si hay síncope, hipotensión, tengo que tener cuidado porque acá ya está con inestabilidad hemodinámica y esto es un TEP ya masivo tal vez. Entonces, si yo tengo un paciente con esas características, tengo que ir pensando que puede ser un TEP, tengo que ir pensando que puede ser un infarto también. Entonces, tengo que rápidamente ir retomando exámenes complementarios como una placa de tórax, un EKG, una gasometría, e ir descartando diagnósticos diferenciales. Pero ojo que, como les dije, acá lo importante es la anamnesis y el clínica. ¿Por qué? Porque una placa de tórax, el 50% puede ser normal y no tener nada. Y en algunos casos puede haber derrames pleurales, opacidades que pueden ser infartos, pruebas de Hampton, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Algunas cosas que me pueden decir, sí, sí, STEP, me pueden ir guiando, pero 50% es normal. Y en el EKG también puede llegar a ser normal. Y lo más habitual de todos estos que todo esto que puedo encontrar en EKG es una taquicardia sinusal. Entonces, no me puede, a veces que me va a confundir de repente estos, si es que yo no hago una buena anamnesis o veo bien la clínica del paciente, ¿no? Entonces, yo tengo que rápidamente diagnosticar el TEP y lo segundo es que tengo que saber si este paciente está con inestabilidad hemodinámica o no. ¿Ya? Porque si está con inestabilidad hemodinámica, este paciente rápidamente debe ir a un tratamiento con fibrinolíticos. Ya no tanto anticoagulación. ¿Y cómo sé si está con inestabilidad hemodinámica el paciente? Bueno, obviamente, si un paciente está en paro, en inestabilidad hemodinámica. Si un paciente tiene una presión sistólica menos de 90 y necesita vasopresores para mantener arriba de 90, de inestabilidad hemodinámica. Si hay signos de hipoperfusión, como cuál, trastorno de sensorio, a veces me dicen los residentes, doctora, pero ese paciente en la mañana ha estado bien, me ha estado hablando bien, siempre, todos los días, está bien orientado en tiempo, espacio de persona y de pronto tiene disnea de aparición súbita, tiene desaturación, dolor torácico y ahorita está desorientado, con la piel fría. Entonces yo estoy pensando que hay signos de hipoperfusión y puedo estar teniendo un TEP, ¿ya? Entonces, si tengo todo esto, digo que es inestabilidad hemodinámica, rápidamente tengo que llevarlo a la UCI, a un tratamiento fibrinolítico, ya no anticoagulación. Entonces, ¿qué puedo encontrar en la plaquita de tórax? Ya dije, 50% puede ser normal. Por eso que lo encuentre normal no me excluye el diagnóstico. Ya, lo otro es que puedo encontrar en una placa de tórax una radiopacidad que ni se ve bien, y puede ser una joroba de Hampton, que es una consolidación basal
sin broncograma aéreo, es decir, que no estoy pensando que sea una neumonía, y puede darse en estos pacientes, y esto se debe por un infarto de pulmón. Y no es frecuente tampoco, ¿ah? Como les digo, lo más frecuente es que no haya nada. Una radiopacidad en la placa de tórax, claro, en el paciente con clínica de TEP, ¿no? Y puede ser periférica, puede tener una forma triangular. Entonces puede decir, de repente eso es un infarto de pulmón. Puedo también encontrar una placa de tórax en el paciente que está con disnea súbita, dolor torácico, saturación, y total de que este paciente puede tener en el hemitórax, si se dan cuenta, en el hemitórax izquierdo está más radiolúcido que el derecho, ¿no? En el derecho puedo ver radiopacidad, me refiero que sí pueden ver la circulación que tiene, ¿no? Pero acá no, más veo negrito, como dicen, ¿no? Como que falta acá la circulación. Signo de Westermarck, oligoemia. Entonces, si hay un paciente que tiene signos hay de saturación, está con dolor torácico, pecho de TEP, y tengo que tomarle una gasometría. ¿Y qué es lo que puedo encontrar? Hipoglucemia, ¿ya? Pero, y esto se va a deber a un desequilibrio de ventilación-perfusión. Va a aumentar la gradiente del alveolo arterial y corrige de manera parcial con el oxígeno. Una vez que yo tengo este paciente, a veces es difícil poder orientarme a ver si es TEP o no. Entonces hay escalas que me pueden predecir si son TEP o no. Escala de Wells y hay otra escala que es de Ginebra. Entonces, esta escala de Wells tiene su versión original y su versión simplificada, que me va a decir el riesgo del diagnóstico. Se tiene un riesgo bajo de tener TEP, un riesgo intermedio de tener TEP, un riesgo alto de tener TEP. O también puede ser que tenga probable o no probable que tenga TEP. Y orientan bastante para poder dar el tratamiento. Esto lo pueden, en internet están las calculadoras. Entonces, sus pacientes, cuando tengan pacientes hospitalizados, deben tener su score de Wells para saber cuál es el riesgo de TEP que tiene este paciente, si lo anticoagulan o no, profilácticamente. Y esta es la escala de Ginebra, que tiene un poco más de variables. También me divide las probabilidades que tengo no TEP en probabilidad baja, intermedia o alta, ¿no? Bien, entonces tengo mi paciente, tengo la clínica, le he sacado el score de Wells o el de Ginebra, que me diga es probable, no es probable, pero tengo que irme ayudando de otros exámenes de laboratorio. Y uno de ellos es el famoso dímero D, que es el producto de degradación de la fibrina presente en el trombo, que se genera cuando esta es proteolizada por plasmina. Entonces, ¿qué pasa con el dímero D? De que se puede elevar por un TEP, claro, pero no siempre se eleva por TEP. Porque también se puede elevar porque el paciente tiene edad avanzada, está infectado, tiene cáncer, embarazo o el mismo ingreso hospitalario. Entonces, es muy poco específica. Entonces, lo que tenemos que hacer es ayudarnos con el dímero D. ¿En quiénes? ¿Quiénes nos ayudan? En aquellos pacientes que tienen baja probabilidad de tener TEP. Hice la escala de Wells y me salió que su probabilidad de que tenga TEP es baja. Entonces, y me sale un dímero D negativo. Entonces digo, no, eso no es un TEP. Ahí me puedo apoyar para decir que no es un TEP. Pero si el paciente tiene alta probabilidad que sea un TEP y me sale un dímero D negativo, yo le tengo que creer a mi clínica. La clínica manda. Bueno, le tengo que tomar al pacientito un EKG porque de todas maneras puedo estar pensando de que pueda tener un infarto, y lo que podría encontrar son fallas en el ventrículo derecho gracias a este TEP, ¿no?
¿Y qué otras imágenes puedo obtener para ayudarme? La que más nos puede ayudar acá es la angiotomografía. Esta angiotomografía nos puede orientar muchísimo a saber si es TEP o no. Entonces, lo que hace esta tomografía especial es, al paciente se le inyecta un contraste y va a pintar todas las arterias pulmonares. Y obviamente que no va a llegar el contraste donde haya el trombo y lo dibuja. Es por eso que nos ayuda bastante esta tomografía. Pero no siempre la tenemos a la mano. O de repente el paciente está muy inestable hemodinámicamente que no puede hacerse la tomografía. Y otra cosa, si es que todavía tiene el paciente clínica de TEP, yo he descartado otras cosas. Entonces, me sale una angiotomografía que no sale TEP, pero yo sigo con la clínica, ya descarté otros diagnósticos, entonces igual tengo que darle tratamiento al paciente. Por eso, la clínica manda siempre. Bueno, otros exámenes son como gamografía ósea, gamografía, perdón, pulmonar, para ver cómo es la relación entre la ventilación y la perfusión, ¿no? Es difícil de realizarla, mi hospital por lo menos no lo tenemos muy frecuente. Y otra cosa es cuando yo tengo un paciente que sospecho que vaya a tener TEP, pero está estable, le puedo mandar a hacer una ecografía de miembros inferiores y ver si ahí tiene una trombosis venosa profunda, ¿no? Porque dije que la mayoría venía de ahí. Entonces, digo, bueno, tiene trombosis venosa profunda, y vemos, seguramente lo que tiene ahorita es un TEP que se ha desprendido de ahí, ¿no? Me puede orientar. ¿Qué otra cosa me podría orientar? Una ecografía transtorácica, una ecografía cardíaca. ¿Por qué? Porque de repente este paciente, tiene clínica de TEP, pero no puede bajar a hacerse una tomografía porque está con esa inestabilidad hemodinámica. Entonces puedo ayudarme del cardiólogo y decirle que le haga una ecocardiografía en la cama y vea si hay signos indirectos de TEP, ¿no? Que puedan causar un compromiso hemodinámico. Entonces sí, también me puede servir. Bien, entonces una vez que ya diagnostiqué mi TEP, lo siguiente es estratificar el pronóstico. ¿Cuál es su probabilidad que sobreviva este paciente a este episodio? ¿Ya? Y para eso también hay escalas, y ahorita la vamos a ver. Entonces, hay un TEP de alto riesgo de que se muera, o antes se llamaba el TEP masivo. ¿Y cómo lo identifico a estos pacientes? Simplemente que esté con hipotensión. Si está ya con hipotensión o con signos de shock porque está frío, taquicárdico, hipotenso, ya este es un TEP masivo. Y bueno, después hay el TEP de riesgo intermedio, el antes llamado TEP submasivo o un TEP de bajo riesgo. Entonces, como todo en tromboembolismo, hay escalas. Verán que acá hay otra para estratificar el riesgo de que se vaya a morir el paciente. Escala de PESI. Y hay otra que es la escala de PESI simplificada, miren, más chiquita. ¿Cuál es su riesgo de morir? Bajo o alto. Bien. Lo otro es acá les muestro para que vayan conociendo. Nosotros anticoagulamos a los pacientes con enoxaparina en hospitalización, ¿ya? Lo hacemos cada 12 horas, 1 miligramo por kilo. Cuando el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, ya no se hace la anticoagulación, sino se hace la fibrinolisis para romper ese trombo, ¿no? Pero esto tiene que ser en la UCI. Y acá hay algunos medicamentos que se pueden utilizar para ello. Y en sí, todo paciente que tiene un TEP tiene que tener oxígeno. Tengo que mantener la saturación de oxígeno más del 92%. Tengo que aliviarle el dolor. Y le puedo administrar fluidos, pero tengo que hacer con cuidado porque dijimos que el TEP, si es un TEP que está afectando al corazón del lado derecho, entonces no puedo darle una sobrecarga de fluidos, ¿no? Entonces, si estoy seguro o segura de que no tiene compromiso todavía hemodinámico, le puedo dar un litro de suero, pero si no es así, le puedo dar 500 mililitros, ¿sí? Bien, entonces ahora vamos a pasar a lo que es la
hipertensión pulmonar. ¿Alguna pregunta de TEP? ¿No? Ya. Entonces, No, doctora. ya. Entonces seguimos. Seguimos con lo que es hipertensión pulmonar. Ese es nuestro otro tema. La hipertensión pulmonar es una condición hemodinámica. Nuevamente, está afectando la circulación, ¿ya? Pero que puede deberse a muchísimas causas. Y hay tantas causas que se han decidido formar grupos para agrupar todas esas causas, porque son varias. ¿Y por qué se da esto? Porque hay una elevación de la presión media de la arteria pulmonar. Puede ser mayor o igual a 20, tiene que ser mayor o igual a 25 milímetros de mercurio, medido por un cateterismo derecho en reposo. Lo normal es que mida 14, pero acá dice para hipertensión pulmonar 25 milímetros de mercurio. Es decir, las arterias pulmonares tienen muy bajita presión, no es como una arteria sistémica, ¿no? Yo le tomo al paciente la presión y tiene entre 120 y 80, no, es una muy baja presión, ¿ya? Porque acuérdense que acaban de hacer el intercambio, entonces el corazón derecho cuando bombea no tiene tanta fuerza como el izquierdo, entonces es por eso que las presiones de esta arteria son bajísimas. Pero cuando aumenta la presión, a eso llamo hipertensión pulmonar. ¿Y cuánto tiene que aumentar la presión media? Más, mayor o igual a 25 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué pasa? Pueden haber predisposición genética, puede haber factores de riesgo. Todo esto puede condicionar un daño vascular pulmonar. Entonces va a condicionar que haya una disfunción del endotelio, cambios en su estructura. Todo esto va a condicionar vasoconstricción, inflamación, que prolifere, puede ser la íntima, la muscular, genere trombosis, ya todo esto me va a dar hipertensión pulmonar. Y vamos a presentar los grupos. Como les mencioné, son tantas etiologías que han dicho vamos a hacer grupos. Entonces acá les presento el primer grupo. El primer grupo se llama la hipertensión pulmonar. Todas esas enfermedades pueden causar esta hipertensión arterial pulmonar. Y esta tiene se trata de diagnosticar rápido porque tiene un tratamiento especial, ¿ya? Hipertensión arterial pulmonar. Se puede, miren, está el VIH, enfermedades del tejido conectivo, cardiopatías, hipertensión portal, por genética. Hay otro grupo que es de la hipertensión pulmonar debida a cardiopatías izquierdas. Hay otro grupo que es de hipertensión pulmonar por enfermedades pulmonares y o hipoxemia. Entonces, ¿a qué nos interesa a nosotros? ¿Qué enfermedades me puede dar hipertensión pulmonar? ¿Qué enfermedades pulmonares me da hipertensión pulmonar? El EPOC, miren. Las enfermedades pulmonares intersticiales, fibrosis pulmonar idiopática, por ejemplo. ¿Ya? Apnea del sueño, exposiciones crónicas a grandes alturas. A veces hay pacientes que viven en altura, o sea, de Puno, por ejemplo, y desarrollan hipertensión pulmonar. ¿Ya? El otro grupo es una hipertensión pulmonar por tromboembolia crónicas. Vimos hace un ratito el TEP, ¿verdad? El TEP agudo. Pero este TEP dicen que hay un porcentaje mínimo, creo que es un 1% o menos, o 10, 1% me parece, de estos pacientes que tiene TEP, tú le das anticoagulación por 6 meses, puede darle por un año y va resolviendo ese trombo y se quedó sin TEP. Pero ese grupo hay unos que tienen TEP permanentemente, de manera crónica, y ellos pueden generar hipertensión pulmonar. ¿Ya? Después hay otros grupos, hipertensión pulmonar por mecanismos no establecidos o multifactoriales, y son todos estos. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? ¿Es sospecha?
clínica, porque el paciente tiene una enfermedad respiratoria, porque enfermedad cardíaca o alguna de las enfermedades que hemos mencionado anteriormente. Y el paciente se queja de disnea progresiva, también tiene dolor torácico, puede tener arritmia, hemoptisis, síncope, depende de la enfermedad que vaya a tener de fondo. Examen físico puede tener cianosis, regurgitación yugular, porque de repente es un paciente cardíaco, edemas, ascitis, derrames pleurales, presión arterial. Ya, entonces acá hay una triada bien famosa. Esta triada, si es que tiene este paciente, yo sospecho de hipertensión pulmonar y tiene fatiga, síncope y disnea, y sospecho que tiene una hipertensión pulmonar, digo, esta es una fase avanzada. El paciente va a morir. Y acá les pongo los síntomas que pueden, pues que son inespecíficos, ¿no? Que pueden tener los pacientes. Y los signos. Entonces, ¿cómo hago yo el diagnóstico en sí? Primero tengo que tener una sospecha en un paciente que tenga un antecedente de alguna enfermedad que hemos visto anteriormente y me dice que tiene este tipo de clínica, tengo disnea progresiva, tengo tos y sobre todo que tiene el antecedente, ¿no? De repente tiene VIH o de repente tiene cardiopatía izquierda, no lo sé. Y lo siguiente que hago, ¿cuál es el siguiente que hago? Yo sospecho, mando un ecocardio. Ese es el siguiente paso. Sospecho de eso, mando un ecocardio. ¿Qué me va a decir el ecocardio? O la ecografía de corazón, ecografía transtorácica, me va a decir, la probabilidad que tenga hipertensión pulmonar es baja o que es alta o intermedia. ¿Ya? Si me dice, esta probabilidad que tenga es baja, bueno, solamente le hago un seguimiento y voy viendo qué otras cosas de disnea puede haber. Pero si es alta, esta sospecha es alta, entonces tengo que empezarle a hacer un estudio para ver qué enfermedad está condicionando esta hipertensión pulmonar. Y le hago estudios de funciones pulmonares, porque de repente el paciente no tiene enfermedad de fondo, y si es que la tiene, tengo que ver en qué estado está, si está controlado o no, de repente eso está condicionando la hipertensión pulmonar. Entonces, también tengo que ver si es que tiene enfermedades no confirmadas, o no tiene, o he descartado enfermedades cardíacas. Supongamos que tengo un paciente que tengo sospecha de hipertensión pulmonar y no tiene ningún antecedente de nada. Tengo que hacerle tengo que hacerle un estudio de imágenes para ver si estoy ante una tromboembolia pulmonar crónica, ¿ya? Y bueno, acá nos dicen, y derivarlo, todo lo que sospecha de hipertensión pulmonar debe ser visto en un centro de mayor complejidad, ¿ya? Entonces, luego al paciente ya tengo mi sospecha de que vaya a tener una hipertensión pulmonar y lo tengo que confirmar con un cateterismo. Y ellos me van a decir si se confirma la hipertensión pulmonar y se le puede dar algún tipo de tratamiento. Cuando son pacientes que tienen hipertensión pulmonar que se deben al grupo 1, ¿dónde está mi grupito? Estos grupitos, todos estos raras, puedo darle este tipo de medicación. ¿Ya? Pero en general, para nuestros pacientes que tienen enfermedad pulmonar, no sé, por ejemplo, un EPOC y está desarrollando hipertensión pulmonar, oxígeno. Oxígeno y rehabilitación respiratoria, fisioterapia respiratoria. Ese es nuestro tratamiento de base. Ujú. Bien. ¿Alguna pregunta? No, doctora. Ya. Bueno, de repente ahorita no tienen preguntas, pero si es que surge alguna pregunta, coordinen con... Creo que todavía nos falta una teoría, que es insuficiencia respiratoria. Si tienen alguna pregunta, la puedo resolver en esa teoría. ¿Ya? Ya, doctora. Gracias. Está bien.
Bueno, chicos, entonces si no hay más preguntas, lo dejamos aquí por hoy y ya nos faltaría tan solo una teoría.